Buenos días con todos jóvenes. Vamos a iniciar la segunda clase de CO 921J, ¿no? ¿Puedes agrandar un poquito Euler para poder yo verlo yo? Tú lo ves bien seguro, pero yo no lo veo bien. Agranda un poco la lámina. Bueno, estamos viendo la... ¿No lo puedes agrandar? O sea, ya, ahí creo que sí. Estamos hablando sobre la evolución del planeamiento, o sea, la gestión del tiempo y los costos, ¿no? Ya ayer avanzamos esta historia, digamos, caleidoscópica, o sea, de un recorrido rápido, quiere decir eso, ¿no? Estamos a fines de la década del 70, ya hemos visto, pues, la creación, digamos, del Precedent Diagramming método modificado por Guy Ponce de León en el año 1971. Ya estamos ahora a fines de la década del 70, ¿no? Aparece el sistema operativo This Operating System, que para arrancar una computadora se requería de este sistema, ¿no? Ahí aparecieron una serie de software como el Harvard Total Project Management, Timeline, el MS Project, ¿no? Y el Primavera Project Planner, ¿no? Ahí aparecen todos estos nuevos software. Al final el Timeline, el HTPM, el HPM, todos esos sistemas se quedaron y a la fecha, en el Perú por lo menos, se maneja fundamentalmente el MS Pro y el Primavera, ¿no? La nueva versión. En la década del 80, la versión 3.1 inclusive de Windows requería para poder entrar a la computadora el sistema operativo de OS. Es en el año 1000, bueno, eso está hacia la derecha ya para explicar eso. Bueno, ahí hay otro software, ¿no? Como el Super Pro y ahora el grupo de ética, digamos, de lo que es el PMI también se reúne y define los códigos de ética, el alcance, son las áreas del conocimiento inicial, ¿ya? La gerencia de alcance, la de costo, tiempo, calidad, comunicaciones, ¿no? Luego también, hasta ahí nomás era, mira cuántas áreas de conocimiento en esa época, ¿no? Luego las acreditaciones que siempre han estado ahí presentes. Todo esto respecto a lo que está en rojo es cómo ha ido evolucionando también el PMI, ¿no? En década del 90, bueno, pues cuando Microsoft anunció Windows 95 con los Rolling Stone a nivel mundial, ¿no? Nos gastaron más de $1 millón en la presentación del Windows 95 justamente. Es a partir del Windows 95 que se libera del DOS. Ya el sistema operativo ya fue autónomo y gráfico a la vez, ¿no? El Windows 95, ¿no? Ya las otras versiones posteriores, ¿no? Pero el arranque fue Windows 95. Tenemos también las versiones del MS Project 95, el Primavera Project Planner, el SureTrack, el Artemis en Europa, muy parecido al Primavera, ¿no? También en rojo ven ustedes la evolución del Earned Value Management System, sistema de administración del valor ganado, ¿no? Año 1996. Bueno, en fin, ¿no? Esta es la historia muy apretada, digamos, de cómo han ido evolucionando las cosas, ¿no? A través del tiempo. Eh, Prácticamente yo he manejado todos estos software, ¿eh? Todos los software, Timeline, todo eso manejé. Mi tesis inclusive es el Project Control System en el año 1900, se fue sustentado en el año 1977. Y fue el costos y presupuestos y planeamiento y de la obra, digamos, el Centro de Educación Inicial de la organización Previ en el Naranjal, ¿no? Que eso fue un proyecto muy interesante, donde participaron 21 naciones, ¿no? Sobre viviendas económicas, soluciones a las viviendas económicas, ¿no? Diferentes sistemas aplicaron, pero ahora pues Previ, ya esa barrera sónica que tenía con respecto a la Panamericana, donde sembraron, digamos, ¿no? Había una barrera ahí en forma, digamos, de sección de pirámide trunca, ¿no? Pero eso ya no existe, lo barrieron, ¿no? Sin ningún criterio. Eso habían hecho una zona, digamos, pues, donde la bulla era mínima, ¿no? ¿Por qué? Porque al costado de esa organización Previ está corriendo la Panamericana Norte, ¿no? Todo eso ha sido modificado, ¿no? La gente ya ha comenzado a construir en base a ello, ha hecho 2, 3 pisos. El centro educativo está ahí, por supuesto. Yo hice mi tesis, digamos, con Project Control System. El Project Control System fue un paquete, un software de la IBM, ¿no? Nosotros en la Uni, en esa época, utilizábamos, digamos, unas consolas grandes donde perforábamos tarjetas. Entonces, cada tarjeta
físicamente era una tarea, ¿no? Con sus recursos, costos, etcétera. Entonces mi tesis fue que alrededor de 800 de esas tarjetas, ¿no? Entonces hacíamos una tremenda cola en el centro de cómputo único que había en la uni, donde habían tremendos aparatos pues climatizados, cosas increíbles, ¿no? O sea, en peso, toneladas pesaba todos esos aparatos climatizados. Hacíamos cola y cuando llegaba mi turno entregaba y luego de una semana iba a recoger y solamente me entregaron la primera vez, recuerdo mucho, una sola hojita en esos papeles clásicos antes de rayas verdes con rayas blancas intercaladas, ¿no? Ahí, entonces, la primera que salió decía error. Pues imagínense, pues mira todos los atrasos, todas las maneras lentas como ha ido evolucionando el planeamiento. Obviamente no, pues el MS Pro de 2019, el primavera actual, pues, uff, son una bala, ¿no? O sea, con respecto a estos tortugas, ¿no? Porque íbamos de paso a paso. Eso para que tengan idea. Y en el Project Control System habían tres tipos de relaciones. Comienzo, comienzo, fin, fin y fin, comienzo. El comienzo, fin no existía. Ahora en estos software modernos están las cuatro opciones básicas, ¿no? Con el comienzo, fin incluido. Pero el comienzo, fin realmente, esa relación vamos a verlo más adelante, no lo usamos en programación, ¿no? Bueno, seguimos evolucionando entonces, ahora, el siglo XXI. Los dominantes en realidad son los sistemas integrados que se llaman, ¿no? El S10, por ejemplo, también ya es un sistema integrado, o sea, tiene módulo de presupuesto, módulo de gerencia de proyectos, que es el que gobierna todo ello, módulo logístico, módulo de planillas, módulo de almacenes, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, han ido evolucionando. Acá de igualito el Primavera, el Enterprise Project Manager también, que es una programación en base, digamos, a los recursos de una empresa, ¿no? Sistemas integrados, como digo, ¿no? El Timberline utilizaba básicamente, por ejemplo, Gray Montero. PeopleSoft utilizaba COSAPI, ¿no? Le digo porque he estado en estas empresas, pero no dieron resultado. Al final, por ejemplo, Gray Montero hizo un convenio con el S10 de Manuel Ramírez Núñez y pues desarrollaron su propio sistema, ¿no? A través del S10 para el presupuesto de obra, por supuesto, ¿no? Luego también han aparecido programaciones 4D, 5D, ya a partir de esto, como el Smart Plan Review, el Cyclone, Cyclic Operating of Network, ¿no? Del doctor Halpin, para poder optimizar, digamos, la productividad en la obra a través de los ciclos de trabajo, ¿no? De los equipos, por ejemplo. En la programación 4D, el Smart Plan Review no dio resultados acá en el país. Actualmente estamos trabajando programaciones 5D, ya existe una tesis ya presentada y sustentada el año pasado, y este año hay por lo menos una tesis más, ¿no? La tesis primera fue utilizando tecnología BIM y la programación 5D fue de la chica María Elena Ortega Morote, ¿no? No sé si alguno de ustedes lo conoce. Ella sustentó el año pasado su tesis y antes que ella, unos meses antes, Brady Lizarme, sobre implementación de tecnología BIM en una empresa, digamos, dedicada a hacer edificaciones como el grupo LAR, L-A-R, de España, ¿no? Que hace edificios altos, pues, en las zonas de Miraflores, de San Isidro y algunas otras zonas, Surca, etcétera, ¿no? Edificios más allá de 15 pisos, ¿no? Normalmente, ¿no? 20, 25 pisos. Entonces, utilizando estas técnicas, justamente la he implementado. Brian Lizarme, yo también asesoré esa tesis, igual que la de María Elena. Ahora, Fernando Desposorio está haciendo una tesis de programación 5D, pero de una edificación muy interesante, ¿ah? Digamos, y esa edificación se ha hecho en mi casa, ¿no? 3 pisos tiene mi casa, pero mi hijo, que vive en Estados Unidos, bueno, se ha dado, ahora está en el Perú, digamos, hace 3 años, ha hecho empresa, y él ha construido ahí un edificio, pero de estructuras metálicas, ¿sabes? Encima digamos, de estas edificaciones clásicas del tipo mixto, ¿no? O sea, muros portantes y pórticos combinados, ¿no? Pórticos básicamente van en la zona de mayor luz, ¿no? Pero bueno, encima de eso, del aligerado, digamos, del tercer piso, con el apoyo del doctor Carlos Zavala, que ha hecho la revisión de los cálculos, digamos, de estas estructuras, se ha construido, ¿no? Este edificio a partir del tercer piso hacia adelante hasta el séptimo, puro estructura metálica, toda la escalera externa también es de estructura metálica. Y adicionalmente se ha hecho un edificio así todo completo, desde la base, toda estructura metálica en el fondo de mi casa, ¿no? Entonces,
Ahora en mi casa, pues, hay 32 familias o inquilinos, ¿no es cierto? Que están ocupando este nuevo edificio, ¿no? Así que esa tesis la está haciendo Fernando Desposorio en programación 5D. Va a ser bien interesante esa tesis porque va a ser un análisis comparativo, cuánto se puede ahorrar en tiempo y en costo con una estructura metálica de esas características, ¿no? Ahora, el techo que se utiliza acá es el acero DEC, que se llama, ¿no? DECK, que tiene la ventaja de que no necesita encofrado, porque es acero, ¿no? Placas, planchas de acero, y que tienen la forma, digamos, de las viguetas, donde se ponen los fierros tal como se hacen las viguetas normalmente. Una parrilla, digamos, en los dos sentidos, de 3/8, ¿no es cierto? Y luego se vacía 8 centímetros por encima de estas planchas y forma un concreto muy sólido, ¿no? Perfectamente, digamos, es una buena alternativa de procedimiento constructivo, ¿no? Además, en fin, eso es lo que tenemos ahora. También yo tuve la suerte tener una conferencia bastante larga de 6 horas. Fuimos a almorzar todo con el doctor Julio Martínez de la Universidad de Purdue, ahí en Estados Unidos. Pero el problema es que ya el doctor Julio Martínez nos dejó ya hace más de 4 años, ¿no? Ya se fue más de 4 años, ya, ¿no? Él creó pues el Z-Strobe. Por ejemplo, en la UNI hay una tesis sobre Z-Strobe, muy interesante para analizar y ver, digamos, la productividad en obra, ¿no? Eso lo hicieron la chica Altes y la otra chica Paipai, ¿no? O sea, las dos chicas tienen una tesis en la UNI del interceptor norte, digamos, que hizo, bueno, en ese tiempo no sé qué, todas las barbaridades de Odebrecht, ¿no? Entonces ellos hicieron su tesis ahí sobre este interceptor norte, que es un sistema de desagüe de un diámetro de más de 2 metros, ¿no? ¿No? Después estuve enseñando también un par de ciclos, digamos, en la UPC, prácticamente al inicio de la carrera de Ingeniería Civil, yo creé un curso ahí, que es similar al de la UNI, ¿no? El de programación de obras, que se llamaba en ese momento. Y un par de chicos hicieron una tesis de esa misma obra, pero, digamos, el modelo convencional, pero eran grandes profundidades, ¿no? De 8 metros, digamos, de profundidad. Entonces, se usó todo un sistema francés, digamos, de encofrado, ¿no? Especiales, digamos, ¿no? Deslizar, bien interesante, ¿no? Esa tesis también, que fue complementaria, y yo asesoré también esa tesis. Entonces, eso es lo último, ¿no? Le estoy hablando de lo último, la integración. Ahora estamos hablando de tecnologías BIM, Building Information Modeling, que tiene la ventaja de que nosotros podemos hacer lo que se llama, pues, aseguramiento de la construcción. ¿Qué significa eso? Que antes de empezar a construir, hacemos una simulación de un recorrido virtual de todo, pues, el programa desarrollado, y físicamente lo van ustedes visualizando, digamos, a través del Navisworks, en este caso, Navisworks de Autodesk, todo el desarrollo, digamos, de los movimientos, etcétera, etcétera, de la programación 5D, por ejemplo, 4D, por lo menos para ver secuencia de trabajo, ¿no? Todo eso actualmente ya está disponible. Los chicos que quieran hacer tesis conmigo, bueno, quiero uno para puentes, otro para túneles, o sea, quiero tener por lo menos un abanico de unos 10 tipos diferentes de obras que estén ahí en la universidad a beneficio de los alumnos, ¿no? Entonces, ese es mi objetivo. Ahorita tengo dos tesis, ¿no? Una ya presentada y la otra ya a medias, ¿no? Entonces, los invito a ustedes para avanzar más, pues, por ejemplo, si van a hacer algún tipo de edificación, tienen que usar Revit. Si van a hacer, digamos, tunelería, puentes, tienen que usar Civil CAD 3D. El Civil CAD 3D te permite diseñar en 3 dimensiones, digamos, cosas que no sean edificaciones, ¿no? Para edificaciones básicamente utilizamos el Revit, ¿no? El Revit también ya a partir de 2016 se ha integrado, ¿no? Antes había Revit para arquitectura, Revit para estructura, Revit MEP, que se llamaba MEP, que era para instalaciones sanitarias, eléctricas y mecánicas, ¿no? Pero ahora todo, las nuevas versiones del Revit está unificado, ¿no? Todo está integrado ya, toda la arquitectura, estructura, etcétera, ¿no? Pero el Revit básicamente es para edificaciones, ¿no? En 3 dimensiones, ¿no? Guarda la información en 3 dimensiones. El Revit no es originario de Autodesk. Ellos compraron al Revit Technology de Texas por 122 millones de dólares, ¿no? El Revit, ¿ya? Y esa es la historia. El Navisworks tampoco es propio del Autodesk. Eso lo compraron a una empresa inglesa, por ejemplo, ¿no? Y el BIM, ya les dije ayer, nació en el año 1975 con Chuck Eastman, ¿no? Un arquitecto de la Universidad de Georgia Tech, ¿no? Allá en Atlanta, ¿no? Estados Unidos. Bueno, esa es la historia reciente, siglo XXI, de lo que tenemos.
en cuanto al manejo de la gestión del tiempo y el costo. Esto yo lo voy a integrar más adelante, y al término seguramente de hoy día, vamos a ver el flujograma de lo que vamos a hacer en el curso, ¿no? ¿Correcto? Bueno, ahora pasemos, sigamos pasando las láminas, la siguiente lámina, Euler, 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 pasa la siguiente lámina. Ya está, no te duermas, Euler, ¿eh? Ya, esto es importante. A mí me gusta hacer muchos gráficos y ser muy claro. Mucha gente confunde gerencia de proyectos, PMBOK, etcétera, etcétera, ¿no? Acá tienen ustedes lo que es la gerencia de proyecto y la gerencia de producción. La suma de ambos me determina lo que nosotros llamamos la gerencia de construcción. Es la suma. Por lo tanto, la gerencia de construcción es más completo que la gerencia de proyecto mismo. El libro básico, digamos, del PMI, hay otras corrientes, ¿no? Pero lo que se ha desarrollado mucho en el país es las instrucciones, digamos, dadas a través del PMBOK, del Project Management Institute, ¿no? Que es la institución más grande en gerencia de proyectos en el mundo, ¿no? Casi abarca casi todos los países del mundo, casi todo, digo, porque faltan algunos, pocos, ¿no? Entonces, en ese libro que se actualiza cada 4 años, ¿no? Estamos en la sexta versión ya, la del 2020, algunos confunden, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente la traducción al castellano demora casi un año, ¿no? Entonces, por ejemplo, el PMI, el PMBOK del 2016, la versión en castellano salió en 2017, igual ahora, está la de 2020, seguro integración, también enseñó construcción 2, perdón, construcción 3, no 2, construcción 3, enseñó construcción 3, junto con el ingeniero Fuentes Ortiz, ¿no? Bueno, en fin, ya hay mucha cosa hecha de por medio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de este curso? Pues que ustedes aprendan un nuevo sistema de presupuestar que es mucho más potente, vamos a ver las ventajas más adelante, con respecto a los costos actuales, cómo se realiza, ¿no? De tal manera que estos costos llamados valores referenciales en los contratos, valor referencial se llama, o presupuesto base, tienen muchas limitaciones. En principio, como está orientado a partidas, ese es un grave error, ¿no? Que se mantiene, pues de la década del 60 hasta la fecha, son más de 60 años, ¿no? Que se mantiene, digamos, con este error, digamos, de la creación de partidas. El reglamento de metrado de edificaciones y habilitaciones urbanas habla de partidas, ¿no? Y todo el mundo habla de partidas, partidas, partidas. Pero las partidas no ejecutamos en obra, pues ahí está el gran divorcio, ¿no? Me acuerdo mucho, digamos, a Odebrecht, bueno, no se conocía todavía esto. Odebrecht hizo, digamos, la irrigación de Olmos, ¿no? Entonces había que hacer un túnel trasandino y que iba a desembocar en una represa que se llama Limón, ¿no? Que es la que abastece pues todo el sistema de regadío de Olmos, ¿no? Entonces me contrataron, ¿sabe para qué? Para traducir esas partidas, digamos, que tenían a tareas. Justamente ahí me nació la idea ya de crear un sistema diferente, ¿no? Porque no puede ser posible que una empresa tan grande, digamos, esté traduciendo para poder, digamos, ¿qué cosa? Hacer su programa de obra, ¿no? Que es justamente la que hice, ¿no? El programa de obra aquella vez. Entonces, motivo de ello, entonces pensé, pues, pero ¿por qué no integramos esto, no? Y hacemos un programa para obra primero y a partir de ahí un valor referencial. Y ese es el objetivo de enseñarles de este modo, ¿no? Está basado en el triángulo, digamos, de la triple restricción o triángulo de hierro de la gerencia de proyectos, donde las variables costo y tiempo crecen cuando se generan adicionales de obra, o sea, cambia o se amplían, digamos, ¿cómo se llama? El alcance del proyecto, ¿no es cierto? Ese es básicamente, y vamos a ver más abajito un triángulo al respecto, ¿no? El problema es que cuando no están bien hechos los expedientes, generan muchos adicionales, ampliaciones de plazo, ¿no? Veamos entonces la imagen más abajo, el triángulo, ese triángulo. Voy a explicar un poco este triángulo. Este es el famoso triángulo de hierro de la gerencia de proyectos o la triple restricción, costo, tiempo y alcance, ¿no? Ustedes ven hacia arriba un diferencial de costo, un diferencial de alcance, un diferencial de tiempo, ¿no? Que es la sumatoria de todos los adicionales que pueden haber en la obra. Eso, evidentemente, si ustedes ven en la base, proyectan el diferencial del alcance, ¿no? Arriba, lo proyectan hacia abajo en paralela, ¿no? En la misma, ¿no? Se proyecta simplemente. Entonces el alcance va a crecer, ¿no es cierto? Va a modificarse. También crece el tiempo, crece el costo. Eso es cuando
por lo general en el país los expedientes técnicos no son muy buenos, ¿no? Hay muchas deficiencias, son incompletos, en fin, todas esas cuestiones, esa es la representación del triángulo de hierro cuando existen adicionales, ¿no? Entonces, para todo eso se presta, digamos, este famoso... Y en base a este triángulo de hierro es que yo he desarrollado un nuevo concepto que yo le he llamado costos y presupuestos dinámicos. A diferencia de los presupuestos actuales, que es lo que enseñan los otros profesores en este curso, a ustedes les van a enseñar simplemente costo y alcance, ¿no? Pero no tomen en cuenta para nada tiempo, ¿no? Es todo, pues hay que saber mucho de programación también, todo para poder integrar esto, ¿no? Inclusive en el libro que yo recomiendo presencialmente leer, digamos, por capítulos, porque básicamente es contabilidad y concepto financiero de obra, ¿no? Del doctor Daniel Halpin. Hay que tener en cuenta ahí que lo que hacemos, él hace una presentación, si se quiere, costo, tiempo, alcance, pero incipiente, ¿no? O sea, en incompleto, apenas lo nombra. Eso habría la única referencia que habría, digamos, para lo que yo he desarrollado en el extenso, ¿no? Es pues mi tesis doctoral, ¿no? Tengo que terminarlo también, estas cosas, ¿no? Bueno, entonces eso es acá. No sé si hubiera alguna pregunta, alguna aclaración en qué consiste este triángulo y por qué este triángulo de hierro es el que me ha determinado, digamos, como concepto fundamental para elaborar este nuevo sistema de costos y presupuesto dinámico, ¿no? Está basado en este triángulo, famoso triángulo de hierro de Harold Kernel, o de la triple restricción, ¿no? O sea, costo, tiempo y alcance son tres restricciones. No sé, si hubiera alguna pregunta, tiene más aclaración sobre el triangulito superior, que es la sumatoria de todos los adicionales. No sé. A ver, Euler. Compañero, ¿Stalin tiene alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, continuamos, ¿ya? Seguimos la Ingeniero, exposición. Sí, sí, a ver, ¿quién una eres? pregunta. Escalante. Ya, Escalante. A ver, ponte en el triángulo, un ratito, Euler, en el triángulo, arriba. Ya, Sí, a ver, bueno, Escalante. algo simple en sí. En base a lo que he mencionado, bueno, yo lo interpreto como que un aumento o bueno, una ampliación, ¿no?, en el costo necesario va a generar un aumento en el alcance y un tiempo extra necesario. Sí, No sé mira, si es lo ponte correcto. en cuenta, eso representan adicionales. ¿Qué cosa es un adicional? Los adicionales son aquellas, digamos, obras necesarias para continuar, digamos, el proyecto original, ¿no? O sea, son necesarias. Los mayores metrados también son considerados adicionales, ¿no? Entonces, todo adicional, por lo general, genera un tiempo extra, ¿no? Por lo general, digo, ¿no? Pero no necesariamente en la misma magnitud. Por ejemplo, un adicional por hacer, pues, no sé, una mayor ampliación de un movimiento de tierra, ¿no? Va a generar, evidentemente, mayor metrado, mayor cantidad, mayor costo, por lo tanto, y eso representa también un tiempo adicional, ¿no? Y en consecuencia, abajo, el triángulo, digamos, del alcance, necesariamente se va a ampliar, ¿no? El alcance, ¿no es cierto? Por ese mayor metrado. Pueden haber, digamos, obras complementarias, obras nuevas, que también son otro tipo de adicionales, ¿no? ¿Está bien? Entonces, todo eso, ¿no? Va a generar necesariamente un tiempo. Ahora, la diferencia es lo siguiente. ¿Qué tanto ese tiempo de ese adicional va a repercutir en el plazo, digamos, contractual, o sea, el plazo original del contrato? Eso es otra cosa. Eso hay que analizarlo a través de las redes que van a aprender ustedes, analizar. Por ejemplo, un adicional puede demandar 30 días, ¿no? Para ejecutarlo, pero sin embargo va a representar 10 días en la ampliación de plazo de toda la obra, ¿no? Eso es lo que se analiza, ¿no? Entonces son dos cosas diferentes. Por ese incremento de acá del tiempo es con respecto al incremento del costo, básicamente, y por lo tanto incremento ¿cómo se llama? Del alcance, ¿no? ¿No? No sé, está claro esto, referente Gracias, adicional. ingeniero. Ya, ok, seguimos entonces, Euler, ¿eh? Ponte ahora sí. Miren, este esquema no es mío, este esquema está en los libros del PMOK, ¿no es cierto? En los manuales esto. ¿Qué cosa representa este flujograma? Este flujograma son los 5 famosos grupos de procesos. Tengan en cuenta, jóvenes, en GP1, que hicimos qué cosa era un proceso, no habían procesos estáticos y procesos dinámicos. Un proceso en general consta, digamos, de entrada de algo, conversión, ¿no? Darle un valor, digamos, agregado y finalmente una salida, ¿no?
¿ya? Ese es un modelo estático. Cuando controlamos, regeneramos un feedback y convertimos ese proceso estático en proceso dinámico, ¿correcto? Es el que yo uso esta técnica. Ahora, esto es del PMBOK. En la primera está, digamos, el inicio del proyecto, ¿no? Ahí nosotros tenemos que elaborar lo que se denomina el Project Charter o una carta constitutiva del proyecto, ¿no? El Project Charter es un documento, ¿no es cierto?, que hace un resumen descriptivo, digamos, de la obra. Hay que ver, digamos, el presupuesto, un resumen del presupuesto, un diagrama de hitos, digamos, de lo que es la programación, hacer el manejo del tiempo. También se ponen los involucrados, cómo se llaman nombres y apellidos del ingeniero residente, nombres y apellidos del supervisor, de sus contratistas principales, proveedores principales, todo eso se llaman involucrados o de stakeholders. Todo eso figura en el Project Charter. Después, digamos, los factores críticos de éxito de la obra, ¿no? Hay que ver qué cosa es la parte, digamos, crítica, ¿no? Seguramente la variabilidad del costo no más del 2%, más menos, la variabilidad del tiempo no más también igual 2% ahora, antes era 5%, ahora se ha reducido eso a 2%. Entonces todo eso tenemos que manejar, digamos, en el Project Charter. También ahí, digamos, está lo que se llama el Kick-Off Meeting, KIC, K-I-C-K, OFF, O-F, Meeting, ¿no? M-E-T-I-N-G. El Kick-Off Meeting es la, digamos, la reunión de entrada, la patadita de obra que se le llama kick, significa patada en inglés, ¿no? Kick. Entonces la patadita de obra, que es la primera reunión, donde están pues todos los involucrados, ¿no? O sea, está el dueño o sponsor de la obra, está el supervisor, el contratista, ¿no? Básicamente esos tres elementos, ¿no? Involucrados también, por ejemplo, cuando hacemos una carretera u obra lineal, son las comunidades adyacentes a la obra, ¿no? Colindantes con la obra, ¿no es cierto? Todos esos son, y hay que tener mucho cuidado, lo que se llama el efecto de la responsabilidad social, ¿no? Si ustedes le prometieron una canchita a una comunidad, digamos, que está pues cerca de, digamos, del trabajo de ustedes, tienen que cumplirlo, ¿no? Regalar unas chompitas, algo, eso es hacer, digamos, un poco de labor social, ¿no? El problema nace cuando ustedes no cumplen, ¿no? Entonces ahí sí, yo me acuerdo mucho de una obra que estábamos haciendo, que nos pararon la obra porque se pusieron ahí al frente de la obra y no dejaban pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque habíamos incumplido en hacerles una canchita. Entonces tuvo que hacer de inmediato, llegar a un acuerdo, digamos, una semana ya tienes tu cancha, ¿no? Entonces esa es la labor, digamos, que hay que hacer, ¿no? Bueno, luego del inicio, el otro grupo de proceso, bueno, para que lo vean mejor el grupo de proceso, vamos a ver un tarrajeo, ¿no? ¿Qué cosa entra en el tarrajeo? Los ingredientes, ¿cuáles son? Cemento, arena, ¿qué más? Agua, herramientas y mano de obra, básicamente, ¿no? Entonces, la mano de obra es el elemento, que le digo, dinámico, que transforma, ¿no? Estos elementos en algo, pues, que tiene un valor agregado, como es el tarrajeo de muro interior, por ejemplo, y su salida es eso, justamente, ¿no? La salida. Entonces hay un input, conversión y output. Eso es cualquier tipo de proceso de construcción, es así, ¿no? Tiene que tener esas tres características básicas. Bueno, ahora, en cuanto a la planeación, nosotros acá, digamos, elaboramos la EDT, ¿no? La estructura de composición del trabajo, como el cerebro, digamos, de todo lo planificado, ¿ya? A partir de ahí nace todo, ¿no? La planificación es fundamental. Una buena planificación es el 50% del éxito de ejecución de una obra, ¿no? La tercera grupo de procesos es la parte ejecutiva, ¿no? O sea, propiamente ya la construcción, la ejecución de la obra, ¿no? Hacia la izquierda es control del valor ganado, ¿no? Esto es una flecha de ida y vuelta, o sea, hay una interacción entre lo ejecutado versus el control. ¿Qué cosa es el control en el fondo? Es comparar lo planificado versus lo ejecutado. Si hay desviaciones hay que corregir, entonces se genera un feedback también, ¿no? En ese triángulo que está formado por planificación, por ejecución y control, hay un, digamos, un feedback, una retroalimentación. Y finalmente, el cierre de la obra es el último grupo de proceso, pues ahí hacemos las lecciones aprendidas, todo debidamente pues sustentado, ¿no es cierto? Cualquier variación de obra. ¿Por qué? Porque esto debe servir de base para una obra similar posterior, ¿no? Entonces, esto se maneja mucho en, digamos, en lo que es gerencia de proyectos, ¿no? Los 5 grupos de procesos, ¿correcto? ¿Se ha entendido esto?
¿Alguien quiere alguna aclaración sobre este esquema? No sé, a ver, Euler, a través tuyo, pregunta a tus compañeros, ¿no? Bueno, para mí ha quedado muy claro, ingeniero. A ver, no sé, No pues, sé, pero de repente siguiendo alguien la tiene misma. duda, pues. Álvaro Quispe. Álvaro, ¿está Álvaro? Álvaro, Sí, sí, le ya, comprendo todo. dime, ¿está comprendido este flujograma que se llama los 5 grupos de procesos de la gerencia de proyectos? Sí, ingeniero, se comprendió Bueno, con el ejemplo de interrogación. ya, ok. Si no hay duda, proseguimos. Siguiente lámina. Ya, esto que están viendo ustedes acá es muy importante y se maneja muy mal, ¿no? Ahora van a aprender ustedes por qué razón el MS Pro y el Primavera y todos los software de gestión de proyectos tienen que adecuarse, digamos, a la naturaleza de los costos. Bueno, ustedes ven acá, digamos, en coordenadas cartesianas, en el eje X el tiempo y en el eje Y los costos, ¿no? Pero en este caso son costos acumulativos, ¿no? Costos acumulativos siempre, no costos parciales. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar los costos indirectos, que es un componente del costo. El costo indirecto describe una línea, ustedes están viéndola abajo, y esta a su vez se descompone en dos elementos, ¿no? Lo que se llaman gastos fijos que no dependen del tiempo y los gastos variables. Vean esos conceptos a la derecha, ¿no? Miren la línea, pues, continua, recta, ¿no? Ascendente, ¿no? Tienen dos componentes, gasto variable, que va variando con el tiempo, y los gastos fijos, que es un valor constante, ¿no? Por ejemplo, la compra de los documentos de licitación es un gasto fijo que no depende del tiempo, por ejemplo, por decir algo, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces esa es la naturaleza del costo indirecto o gasto general también llamado. Pero mía, vean la curva, digamos, asintótica. ¿Por qué asintótica? Porque a partir de esos puntos extremos, en el caso, por ejemplo, del costo normal y tiempo normal, hacia la derecha, en ese punto bajo, a partir de ahí continúa una línea paralela al eje X, o sea, de tiempo. El otro punto, el que es el costo de fractura y tiempo de fractura o falla también se llama, a partir de ese punto se describe una recta vertical paralela al eje de costos, ¿no? Por eso es asintótica, ¿no? Nunca se va a aproximar o cruzar los ejes, ¿no? Por eso es asintótico y es parábola, ¿no? Esas son las características del costo, digamos, directo. O sea, esa curva roja representa el costo directo, o sea, materiales, mano de obra, equipo, herramientas. Y la envolvente, o sea, la sumatoria de las dos curvas, la roja y la negra, que ascendente en línea, va a dar en la curva verde, en este caso, ¿no? Que son los costos totales. Ustedes ven un punto de inflexión, que es el punto más bajo, digamos, de la curva verde, que se llama costo total mínimo. Y ese costo total mínimo determina un plazo óptimo, así llamado, ¿ya? Y estos son los componentes, digamos, de la naturaleza de los costos. ¿Cuál trabaja el PRO y el Primavera? La roja, ¿no? Solamente trabaja ese valor. Entonces, es muy malo, digamos, poner, y algunos lo hacen, ¿no? Por ejemplo, para hacer, esto puede hacerse excepcionalmente, ¿no? Yo lo hago. ¿Qué cosa hago? Por ejemplo, los cronogramas contractuales, en la cual se involucra tanto costo directo como gastos generales y utilidad inclusive, ¿no? Se involucra todo el presupuesto. Lo puedo hacer, digamos, en MS Project, pero ya como un valor, digamos, de, ¿cómo se llama? Costo fijo, se le llama un componente, digamos, del MS Project que lo vamos a estudiar más tarde, ¿no? No ahora, pues más adelante en el desarrollo del curso, ¿no? Eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Pero en general, todos estos software de gestión de proyectos trabajan en la curva roja, o sea, solo costos directos, no indirectos. Y excepcionalmente le estoy diciendo, yo puedo trabajar costos totales, pero para lo contractual, pero no para la producción. La producción de obra se maneja exclusivamente con costo directo, por la casa. No sé, si quieren alguna aclaración sobre el manejo de los costos, dígamelo de una vez, ¿no? Si no lo he entendido bien. No sé, igualito, Quispe o otra persona. Escalante, no sé, otros. Cupe también creo que está en tu lista, no, Cupe es... El compañero Cortegana acaba de levantar la mano, ingeniero. Ya, a ver, Cortegana, ¿has entendido bien esta gráfica? ¿Cuál es la Una naturaleza de consulta, los costos? ¿Ah? una consulta, ingeniero. En la abscisa vertical dice costos acumulados, pero sin embargo en la roja y la verde está decreciendo y luego subiendo. ¿A qué se debe eso? Ah, es por...
Lo que pasa es que esa acumulación de costos es decreciente. ¿Por qué? Porque los mayores valores de costos se dan, digamos, en los costos de falla. Y los menores costos se dan en lo normal, costo normal. ¿Cuál trabajamos realmente? El normal, ¿no? Tanto en tiempo normal, el costo normal. Voy a agrandar más el concepto para que entiendan mejor. ¿Cómo se generan los costos de fractura y tiempo de fractura? ¿No se han preguntado ustedes de eso? Bueno, hay tres situaciones, ¿no? Para generar costos y tiempo de fractura. Primera situación, siempre es la combinación de la mano de obra con el equipo. ¿Qué pasa cuando tengo recursos ilimitados, o sea, mano de obra ilimitada y equipo ilimitado? Lo ilimitado se entiende de que ustedes en cualquier momento, a la demanda, digamos, o exigencia de más gente, lo van a tener disponible. Eso es para nosotros recursos ilimitados. La disponibilidad inmediata de cualquier recurso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el límite entonces si el que genera costo de fractura, costo de falla? ¿Cuál es el límite? Por ejemplo, les explicaba ayer muy rápidamente, tengo una zanja y tengo un grupo de obreros, ¿no? Yo no puedo poner pues cada obrero a 1 metro porque no hacen nada, ¿no? Entonces hay un límite. Probablemente sea 3 metros el límite mínimo, ¿no? Puede ser hasta 5 metros, ¿ya? Ese es un caso. El segundo caso es, yo tengo, digamos, lo que se denomina mano de obra ilimitada y equipos limitados. Por ejemplo, en una carretera tengo 3 operarios para manejar un tractor. ¿Qué es lo conveniente entonces en este caso? A ver, ustedes. O Los sea, tres tengo sectores. disponibles 3 operarios para un tractor. ¿Qué es lo que hago en la hora? También haya maquinaria suficiente para esos operarios. No, no, es que solamente voy a disponer de un tractor, pero tengo 3 operarios disponibles. ¿Qué hago? ¿Cómo distribuyo el tiempo? Hago turno de trabajo, pues 3 Claro. turnos, ¿no? De 8 horas. Eso es lo que hago. Entonces, se entiende que el tercer turno, o sea, que es de noche y de madrugada, es el más crítico y el menos eficiente. Entonces, al haber menos producción, baja productividad, los costos se aumentan, ¿no? Entonces, los mayores costos siempre van a ser los de falla, ¿no? Correcto, se entiende bien cómo es un costo y tiempo de falla, ¿no? ¿No? Ahora, el último caso. Ahora, tengo un operario y tengo un tractor. ¿Qué hago en la obra? ¿Qué es lo que puedo hacer en una obra si tengo recursos limitados, tanto de mano de obra como de equipo? ¿Qué hago? Si tengo un solo operario, lo único que le queda a ustedes es hacer horas extras. Y el máximo número de horas extras es 4 horas, o sea, hasta 12 horas puede trabajar, o sea, ¿no es cierto? 12 horas. La última hora extra siempre es la más crítica. ¿Por qué? Porque hay cansancio, hay menos visibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, su productividad baja. En consecuencia, si baja la productividad, los costos directos van a subir. Por eso es que en esta curva roja, el punto más extremo, digamos, y superior hacia el lado izquierdo, es pues para los valores de falla, ¿no? O sea, tanto costo de falla como tiempo de falla o fractura, ¿no? Eso es así, ¿ya? O sea, ahí te he explicado, digamos, esto que preguntó el alumno, ¿no? ¿Por qué razón, siendo acumulativo, se ve hacia abajo? No, acá lo que está representando esos valores, digamos, es el acumulativo, pero en función al tipo de costo, ¿no? Tenemos los dos extremos, costos y tiempo de falla, y a la derecha, digamos, más bajo, costo y tiempo de normal, ¿no? ¿Con qué trabajamos el programa? Con lo normal siempre, ¿ah? 8 horas de estándar, ¿no? Con eso se hace el cálculo, digamos, de la programación, 8 horas estándar, ¿no? El costo también se costea con 8 horas estándar, por supuesto. Bueno, espero que esté aclarado este asunto, no sé. Ingeniero, una pregunta. ¿Quién eres? ¿Tu nombre y apellido? Chávez Ceballos Hans. Hans Chávez. A ver, Hans, dime. Ingeniero, ¿cómo influye o dónde entraría la variabilidad o la incertidumbre que se podría tener en una obra? Al inicio creo que es mayor variabilidad y al final creo que ya la incertidumbre es Ya, menor. ya, pero variabilidad en qué, en el costo, en el tiempo, ¿de qué me estás hablando? Porque tienes que definir bien qué variabilidad quieres. Lo que se puede encontrar en obra. No se sabe Puede exactamente encontrar. Eso se las llama vicio condiciones. oculto. Ese es un Ahí, vicio oculto. No, pero nosotros, mira, una programación base parte, digamos, de las condiciones iniciales. Tú no puedes, digamos, saber qué puedes encontrar en el desarrollo de una obra. Eso se llama vicio oculto. Imagínate,
Estás haciendo una zanja y te encuentras un huaco. Te fregaste, pues, disculpen la expresión, ¿no? Te arruinaste. ¿Por qué? Porque inmediatamente interviene, digamos, el Ministerio de Cultura a través del Instituto Nacional de Cultura y te para la obra. ¿Por qué? Ahí hay restos arqueológicos. Sí o sí, y es bien delicado. En Cusco pasa cada rato esto. En Cusco es bien difícil trabajar. Me acuerdo que hicimos el banco en ese tiempo agrario del Cusco, ahí en plena calle, dentro del casco, digamos, céntrico, y encontramos ahí restos, ¿no? Había un muro incaico, que el MININC nos dijo que tienen que preservar ese muro incaico. Mira, tuvimos que hacer en la fachada y dejar parte, pues, de la fachada con ese muro incaico, ¿no? Porque en Cusco es muy celoso, digamos, de los restos arqueológicos, ¿eh? Así que pueden haber ese tipo de variabilidades, ¿no es cierto? O sea, la influencia y la variabilidad es después de, ¿no? Más claro. Por mal proyecto, por eso vimos el adicional de ese triángulo, etcétera. Pero eso se da posterior, ¿no? No al inicio. Al inicio no existe eso porque no sabes, salvo que tengas una bola de cristal y te adelantes cómo van a ser las cosas que vas a encontrar en la obra. Eso es imposible, ¿no? Eso va saliendo a medida que uno va ejecutando la obra, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden estar haciendo la cimentación en edificación, ¿no? Todo bonito, digamos, F'C, 4 kilos, centímetros cuadrados, y de pronto en una de las zapatas se encuentran que es una, digamos, ceniza, ¿no? Que es un relleno sanitario y es fofo. Evidentemente, ustedes tienen que anotar inmediatamente en el cuaderno de obra, ¿no es cierto?, ese evento. En el cuaderno de obra es algo fundamental, el manejo del cuaderno de obra, ya hablando ya de este elemento, ¿no? Porque en el cuaderno de obra se ponen los hechos trascendentales, ¿no? Yo tengo un curso que se llama, pues, manejo de contratos de obra, es un curso para ingenieros residentes y supervisores de obra, ¿no? Donde hablo de todas estas cosas, de cómo llenar apropiadamente el cuaderno de obra. El cuaderno de obra es el único documento legal para cualquier controversia, por si acaso, ¿ya? Entonces, háganlo bien, hay que anotar, digamos, esos vicios ocultos, porque ese vicio oculto significa paralización, estudio, y dar una respuesta dentro de 5 días, por ejemplo, hábiles, ¿no? Ahora, respecto a los días hábiles, días útiles y días calendarios, es bueno precisar lo siguiente. Los días calendarios son días transcurridos, por lo tanto se considera domingos y feriados. Esos días calendarios. Días útiles es trabajar de lunes a sábado, no domingo ni feriados. Y días hábiles, que es lo que trabaja la administración pública, es trabajar de lunes a viernes, no sábado, no domingo y no feriados. Eso es días hábiles. Entonces, tienen que manejar bien ustedes el tiempo, ¿no? Los conceptos de días hábiles, días útiles, días calendarios apropiadamente, ¿entienden? Bueno, la variabilidad en realidad es a posteriori, ¿no? No es en la parte contractual inicial, ¿verdad? Que es el que se elabora el presupuesto base para los efectos de controlar posteriormente la obra, ¿no? ¿Ya? Otra pregunta para agotar. Este es muy importante que entiendan ustedes esta gráfica. Por ejemplo, muy buena lógica del alumno que preguntó, ¿no? Siendo acumulado, ¿por qué baja la curva de costo directo, ¿no? Muy buena pregunta, ¿no? He tenido que explicar ya costo de falla, otros elementos, ¿no es cierto? Para que se entienda esa curva, ¿por qué baja, ¿no? Está tomando en cuenta, ¿no? Los valores mayores que es el costo y tiempo de... Bueno, el costo es el mayor, ¿no? Pero el tiempo de fractura es el menor, ¿no? Si ustedes ven ahí en la línea del tiempo, es el menor tiempo, ¿no es cierto? El de fractura, tiempo de fractura. No sucede igual con los costos normales, es el menor, pero el tiempo normal es el mayor, ¿no? El tiempo normal, mira, abarca todo, pues no ahí, ¿no? Entonces, aclarar simplemente eso. No sé, si no hubiera pregunta, pasamos a la siguiente lámina. Ingeniero, disculpe una consulta. A ver, dime, todo lo que quiera. Ingeniero, yo entiendo bien que esa curva roja hace referencia a un mismo proyecto, ¿no? Pero tratarlo de acabar en un menor tiempo, ¿no? Para ello se emplea horas extras, lo cual incrementa el costo, ¿no? Algo así. Ya, cuando hay incremento de costos con horas extra es porque tienes recursos limitados, ¿no es cierto? Mano de obra limitada, ¿no es cierto? Y equipo limitado, eso te genera horas extra, ¿no? Las horas extras, en realidad, representan un mayor costo porque te va a costar más, ¿no es cierto? Cada Claro. 2 horas, digamos, se sube esto, y más aún si trabajas domingo, tienes que pagar el doble. Entonces hay sobrecosto. Colocar un aditivo para disminuir el tiempo también te genera un sobrecosto, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Esta es la representación de la naturaleza del costo en general, ¿no? ¿Ya? Hay dos costos extremos, uno mayor, que es el de fractura, y uno menor, pero en tiempo es al revés, ¿no? El tiempo de fractura es menor que el tiempo normal, ¿no? Miren ahí la gráfica, ¿no?
¿Ya? Es la representación de esas variabilidad del costo, como dijo su compañero, pero con respecto al costo en sí, ¿no? Costo de fractura, costo normal, ¿no? Esa es la variabilidad que estamos hablando, ¿no? En todo caso. No sé, si Ingeniero, hubiera una alguna consulta. otra pregunta. Sí. Sí, una consulta. ¿Esos tiempos y costos de fractura siempre se dan cuando la productividad se ve afectada negativamente o hay otro? ¿Me puedes repetir la pregunta? Porque ha habido eco, no te he escuchado bien. Sí, disculpe. Esos ¿Cómo te costos y llamas? tiempos. ¿Cómo te llamas tú? Cortegana, A Cortegana. ver, Cortegana, ya. Dime, Ya. Cortegana, para entenderte bien la pregunta, pues no, dilo de nuevo. Y estos costos y tiempos de fallas siempre se dan cuando la productividad se ve afectada negativamente o hay otros casos también. No, como te digo, hay 3 casos para determinar costos y tiempo de fractura. Son 3 casos, ¿no? Que he hablado, ¿no? ¿No? O sea, por ejemplo, cuando se genera turno de trabajo, el tercer turno donde tienes tú, digamos, luz artificial, ¿no? El efecto de la visibilidad juega en contra, digamos, la mejor productividad, ¿no? Entonces, ese, digamos, el tercer turno determina el costo de falla y por lo tanto, también, digamos, su tiempo de falla, ¿no? Anexado al costo de falla, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? ¿Ya? O sea que eso creo que responde a tu pregunta, ¿no? Referente a lo que me estás diciendo, ¿no? ¿No es cierto? Quiero que se entienda bien la curva roja que representa, ¿no? Y por qué razón el MS Pro y el Primavera trabajan sobre la curva roja, no sobre la ascendente, no la curva, digamos, de gastos generales o costos indirectos, ¿no? ¿No? Ya lo vamos a ver cuando hagamos la definición, digamos, bien interesante de este curso, porque en la parte de programación, por ejemplo, en GP1, mayormente no hemos hecho la línea base de los cronogramas contractuales. Acá sí vamos a hacer cronograma contractual. Vamos a hacer 2 cronogramas, un cronograma contractual y un cronograma interno, para que ustedes conozcan, y utilizando Project y todo. Vamos a generar cronogramas contractuales. ¿Por qué cronograma contractual? Porque vamos a trabajar con días calendario. Días calendarios se llaman también días transcurridos, por lo tanto, vamos a habilitar como laborable los días domingos, los días feriados. Ya vamos a ver cómo hacemos esta cuestión en MS Pro, y es bueno que conozcan esto, pero a este nivel ya, cuando hayan pasado por GP1, ¿no? Donde básicamente nos concentramos en programaciones internas, ¿no? Solo programaciones internas. A ver, ¿hay alguna otra pregunta? Que esté claro esto. Bueno, esta es la naturaleza de los costos, pues, ¿no? Costos directos e indirectos. Vamos a proseguir, Euler. Seguimos, Euler. Ya, ok. Pasado, el presente y futuro de los presupuestos de proyecto de construcción. Antes y hoy, el presupuesto, la planificación, programación, hacíamos cronogramas contractuales y de ahí derivamos cronograma interno. Ahora la planificación y programación se hace primero el interno para luego generar el presupuesto. En el actual momento, primero hacemos el presupuesto y luego el programa. En este modelo dinámico, primero se planifica y luego se hace el presupuesto, como es la lógica, ¿no? La lógica formal me dice que debe ser. Y hay una interacción, ¿no? Porque ven una flechita hacia la derecha y una flechita hacia la izquierda. Eso significa interacción entre lo planificado y lo presupuestado, ¿no? Hay una, digamos, un feedback permanente, ¿no? O sea, prueba y error, ¿no? Ver esto, hay que ajustar acá, etcétera, volver a la planificación. Por lo menos 2 o 3 iteraciones se hacen, ¿no? Para poder ya tener un presupuesto bien hecho, ¿no? Este tipo de presupuesto tiene muchas ventajas con respecto al antes y hoy, ¿no? ¿Ya? Básicamente era para mostrar eso. Luego voy a desarrollar el flujograma completo, ¿eh? Sigamos. Sigamos. Ya. Este es el esquema que representa el programa actual, la manera como se presupuesta actualmente, ¿no? Entonces elaboramos los metrados, yo llamo Isla 1 porque no tiene relación con los otros. Elaboramos los análisis de costo directo. Isla 2, determinamos, digamos, los costos indirectos o gastos generales, Isla 3, y al final determinar, digamos, la utilidad, ¿no? Pero por lo general, si es una edificación, tanto los costos indirectos o gastos generales y la utilidad es un porcentaje del costo directo y se acabó. Todos estos elementos, metrados, análisis de costos directos,
utilizando un software como el S10, ¿no? Determinamos su costo, su presupuesto, ¿no es cierto? Y ahí están los reportes, digamos, correspondientes al lado derecho, en color verde, ¿no? Ahí elaboramos también la fórmula polinómica, sacamos el presupuesto base o valor referencial, ¿sí? Pasa. ¿Ya? Ok. Ya, entonces, y luego de ello elaboramos el cronograma contractual. En base al cronograma contractual, ¿no? Que es el valor referencial, basado en el valor referencial, pretendemos, a partir de acá, elaborar, digamos, el cronograma interno ahora. Es un imposible, porque estos cronogramas están inclusive la manera como te indican hacer el cronograma contractual, o sea, el cronograma de contrato, es, digamos, tomando en cuenta las partidas, o sea, yo despliego las partidas y hacia la derecha pongo mis barritas y hago, digamos, la valorización mensual o dependiendo, digamos, de cuánto sea el plazo contractual, ¿no? Ya les he dicho de que si tiene hasta 60 días calendario un proyecto, las valorizaciones son quincenales. Si son más de 60 días, las valorizaciones son mensuales, ¿no? Eso es básicamente. Pero mira, pretender hacer esto y luego elaborar un programa interno es una quimera, o sea, es una ilusión, no sirve. Nadie puede utilizar. Entonces esas son las limitaciones. Por ejemplo, cuando hacemos un presupuesto de edificación, tampoco podemos determinar, digamos, la cantidad de fierros por su diámetro, porque todo está globalizado en kilos. Zapatas en kilos, ¿no? Fierro de columnas en kilos. Entonces, ¿cómo yo puedo determinar la logística para comprar los fierros, por ejemplo, por diámetro, que es la manera como se compra por diámetro? Entonces, este nuevo modelo que ustedes van a aprender, los presupuestos están hechos, orientados, digamos, primero al programa interno, ¿no es cierto? El presupuesto interno, por lo tanto. Y eso está orientado a hacerlo, pues, de ese modo, ¿no? O sea, vamos a ver, digamos, lo que es fierro, digamos, por los diámetros. Entonces, fácilmente ustedes con ese presupuesto van a poder determinar la cantidad de fierro y por diámetro que deben pedir, ¿no? Y no como ahora, que todo está globalizado de tal manera que el que gana una licitación le den la obligación de meter todo de nuevo para poder hacer su pedido, ¿no? Porque si no, ¿cómo va a poner? Pues vean el presupuesto por partida. Está todo en kilos. Pero ¿cuánto es de 3/4? ¿Cuánto es de media pulgada? Etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el problema mayor que tenemos nosotros en obra. ¿Ya? ¿Ok? Este es el modelo actual, este es el modelo que siguen enseñando los profesores, no solamente de la UNI, de todo el Perú. Porque las otras universidades como la UNSA, San Antonio de Abala, y Cajamarca, etcétera, etcétera, Antonio de Mayolo, todas estas, enseñan bajo el modelo que aprendieron de la UNI, ¿no? O sea, copian el modelo de costos y presupuestos de la UNI, ¿no? Ese modelo obsoleto que tiene más de 60 años ya, obsoleto digo porque realmente pues, ha sido superado, ¿no? Por este modelo que van a aprender ustedes. Es como que ustedes, digamos, si se meten a hacer pesas, están levantando 100 kilos, ese sería presupuesto dinámico, y de pronto le piden que levanten 10 kilos, pues ¿van a poder hacerlo o no? Es obvio que sí, ¿no? Eso es lo que pretendo decirles, van a aprender una herramienta muy potente, ¿no? Y cuando quieran hacerse de los modelos actuales, pues es una papaya para ustedes, muy fácil, ¿no? Porque están aprendiendo un elemento más complejo. Mire, hasta el flujograma, digamos, de hacer presupuestos actuales es demasiado simplista, ¿no? Como es eso y no hay más. Y ni siquiera están relacionados, ¿eh? Los metrados no están relacionados con los costos directos y esto no está relacionado con los costos indirectos y menos con la utilidad. O sea, por eso yo hablo de islas, acá 4 islas, ¿no? Costos directos, costos indirectos, utilidad, ¿no es cierto? Y los costos de gastos generales, ¿no? Los costos indirectos, ¿no? No sé, si hubiera alguna pregunta, algo que quieran aclarar sobre esto. O sea, este es como un reporte del S10, ¿no? Porque es el que yo he trabajado siempre. Hay Construsoft, hay un montón de software, pero al final orientan a lo mismo, ¿no? Determinar el presupuesto, los análisis de costos, digamos, la fórmula polinómica, etcétera, etcétera, ¿no? Las partes, digamos, de un presupuesto y con fórmula. Y a partir de ahí recién se genera el cronograma contractual, ¿no? Mal, pues, ¿no? El mundo al revés. Y así yo aprendí del ingeniero Milton Chávez en el año 1972, más o menos, ¿no? Llevé el curso de costos y presupuestos y programación de obras también con él, ¿no? Pero me enseñó así, pues, lo que había en ese momento. También, pues, estamos hablando, miren, del año 72, pues, ¿cuántos años son? Uf,
son 48 años también, ¿no? Usted ni su papá, de pronto alguno de ustedes no nacía, ¿no? Pero esa es la evolución verdadera, pues, entonces tiene que haber alguien que realmente diga ya basta, ¿no? Entonces, pero eso va a dedicar, digamos, por ejemplo, me gustaría enseñar inmediatamente a Sedapal, ¿no? O sea, porque en Sedapal se cometen tantas cosas raras. Lo de presupuesto de carretera están más o menos, ¿eh? Más o menos son hechos, ¿eh? No, no están tan malos, pero los Sedapal sí son muy malos, ¿no? Este es el modelo actual que siguen usando los profesores de la UNI y de todos los profesores del curso de costo y presupuesto de todas las universidades del país y también de Latinoamérica, he podido apreciar, o sea, modelos estáticos. El libro, por ejemplo, del mexicano Suárez Salazar, que yo recomiendo, es muy bueno, pero es estático. El libro de mi amigo Jesús Ramos también tiene uno sobre costos y presupuestos en edificaciones, también es muy bueno, pero el estático. Eso se llama parálisis paradigmática. ¿Qué cosa es eso? Le voy a explicar un poco. ¿Ustedes se acuerdan de los famosos relojes suizos? Dominaban el mercado mundial hasta la década del 70. Después de la década del 70, la Seiko y estas empresas japonesas y otras han comenzado a dominar el mercado mundial de relojes. ¿Por qué? Porque los suizos eran muy buenos de los relojes mecánicos, ¿no? Exacto, precisos, buenos, totalmente. Pero había un inventor, digamos, justamente de la Asociación de Relojeros Suizos, que se dio cuenta que el cuarzo tenía ciertas propiedades, ¿no? Y desarrolló un modelo, digamos, ya diferente, ¿no? No de cuerdas, sino, digamos, a través de pilas y estas cosas que inventó. Pero no le hicieron caso. Hubo una feria mundial en Suiza, ¿no? En Zurich, y pues los japoneses, la Seiko, invitaron a Japón, a Tokio, a este inventor, ¿no? Y justo lo contrataron y desarrolló pues todo el sistema. Y miren, después la Seiko dominó el mundo, digamos, de los relojes de cuarzo, ¿no? O sea, estos relojes ya, digamos, que a través de pila pues te marcaban la hora precisa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Que los suizos entraron en una parálisis paradigmática, se llaman. Los paradigmas son, digamos, normas que se establecen por el uso, ¿no? Pero se quedaron como algo bueno. Igualito pasa en la construcción, creemos que las cosas se hacen de una sola manera, eso no es cierto. La tecnología determina, digamos, la mejora de la productividad. Pequeñas herramientas que se pueden crear en la misma obra, ¿no? Eso hay un curso que yo dicto sobre constructabilidad, productividad, Lean Construction, ¿no? Eso lo dictaba yo en gestión integrada, ¿no? Antes. Bueno, eso pasa con los presupuestos. Miren, hay un concepto fundamental para que ustedes entiendan de una vez por todas qué cosa representa un presupuesto. El presupuesto no es más que la valoración, digamos, de un proyecto, ¿no? La valoración, pero teniendo en cuenta, digamos, sus fases, sus tareas, pero no las partidas. Ahí está el grave error, digamos, de este modelo antiguo, ¿no? Estático. Estático digo porque solamente tiene en cuenta el costo y el alcance, ¿no? El alcance, pues, son la relación de partidas que hay que metrar y costear, ¿no? Ese es el alcance, ¿no? La relación de partidas. Pero no es suficiente eso, bueno. Este modelo arcaico tiene que cambiar. Y pues, lamentablemente, alguna vez me pidieron que les explique a los profesores, ¿no? Porque no entendía. Miren, yo quise introducir esta cuestión ya de hace tiempo, ¿no? O sea, cuando el ingeniero Canelo era, digamos, el jefe del DAC, ¿no? Departamento de Construcción. Esto estoy hablando hace como 10 años atrás, más todavía, ¿no? Cuando vine de la conferencia que di en Costa Rica en el 2008, después de eso le platiqué al ingeniero Canelo que cambiemos, digamos, la manera de enseñar presupuesto. Mira, cuánto hubiéramos ganado ya, ¿no? En ese tiempo estaba dispuesto yo, de alguna manera, a enseñar a los profesores, digamos, este nuevo modelo que había creado, ¿no? Pero al final se opusieron que enseñen en posgrado, que esto era muy avanzado, que no, siempre no tiene nada de avance, como van a ver ustedes, ¿no? Simplemente era un cambio de actitud nada más. Lo que pasa que los profesores mayormente son de mi edad, ¿no? Un poco menor algunos, como Colucho Colonio, pero tienen miedo al cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque implica esto más conocimiento, ¿no? Ese es el problema. Bueno, entonces, después se dio la ocasión ya, pero ya fue con el ingeniero, el doctor Ríos, ¿no? ¿No? Por eso he empezado a enseñar esto recién hace 3 años, ¿no? Cuando se hizo el gran cambio, ¿no? Pues ahí ya cambiaron, pues, lo que se llamaba programación y era electivo, se llamó, digamos, gestión de proyectos 1, ¿no? Lo que se llamó costos y presupuesto ahora es gestión de proyectos 2, ¿no? Y entonces, pero
todos son obligatorios, inclusive gestión integrada, que antes también era electivo, porque antes simplemente era calidad en la construcción, ahora se ha integrado con seguridad y medio ambiente, también ya es obligatorio, ¿no? 3 componentes o cursos fundamentales para los que quieren seguir pues construcción en sí, ¿no? Oye, mira, al final, ustedes, digamos, más del 80%, yo diría hasta el 90, 95% de los alumnos que egresan de la UNI van a ir a algún tipo de construcción. Eso es obligatorio y necesario para aprender realmente. Y estos estructuralistas que van a hacer doctorados, todos pues se dedican a ello, ¿no? O sea, viven en su mundo ahí, ¿no? Son necesarios, por supuesto, ¿no? Pero al final, lo cierto es de que casi la mayoría deriva en construcción. Y estas son herramientas necesarias que ustedes deben dominar en construcción. Mira, antes, como era electivo programación, o sea, aquellos que más se dedicaban a las estructuras, nunca le hicieron caso a este curso y no llevaron. Pero después tuvieron que, pues, hacer una obra y estaban en la calle, no conocían nada de elementos de administración, ¿no? Como es la planificación, la programación y control. Estaban en ese momento se pusieron a estudiar a través de los cursos de esto que hace el Colegio Ingeniero, ¿no? De las cuales yo también he enseñado ya muchas veces y ahora ya no estoy enseñando porque estoy haciendo algo propio mío, pero a través de Internet. Voy a dictar cursos por Internet, pero propios, no a través de terceros como ECOE o una de estas empresas ni hablar, ¿no? Lo voy a hacer solo, ¿no? Estoy preparando todo el material para el próximo año voy a lanzar cursos virtuales, ¿no? Cursos modulares, que por lo masivo, digamos, pues costará no más de $10 cada módulo, ¿no? Módulos son varias horas, ¿no? No sé, pero se benefician todo el mundo, ¿no? O sea, si tengo 10.000, tengo 100.000, no sé, de acuerdo a lo que vaya creciendo. Hay un profesor retirado ya de la UNAM, que se ha vuelto millonario a los 74 años. Hace 4 años dejó la UNAM y se ha dedicado a hacer cursos virtuales. Oye, gana más de $1.000.000 mensuales. Con eso le digo todo. Uno puede ganar más que Messi enseñando estos cursos. Pues esa es la bondad, digamos, de Internet ahora, ¿no? Que pueden hacer cursos masivos, ¿no? O sea, tienen millones y millones de suscriptores, digamos, lo que fuere, y ganan un montón de plata en Instagram y todas esas cosas. ¿Por qué no hacerlo, digamos, con cosas positivas? De algo que yo sé, digamos, y he hecho más de 20 aportes a la gestión del tiempo y el costo a nivel del mundo, ¿no? Latinoamérica. Todos mis escritos están en Internet, entonces ahora lo que voy a hacer es hacer una página web para que todos se beneficien, ¿no? Bueno, ya no quieren echarle más lata sobre eso, vamos a lo nuestro. A ver, ¿hay alguna pregunta sobre este modelo? ¿Qué es lo que enseñan los profesores actuales? ¿No? De costos y presupuestos en la UNI y todas las universidades del país. Esto es lo que enseñan. Este es su modelo, digamos, estático. ¿Hay buenos libros? Sí, hay buenos libros, ¿no? Como el de Jesús Ramos, el Suárez Salazar, han salido varios, ¿no? Pero al final todos no consideran para nada el tiempo, pues por lo tanto es cojo, ¿no? Ese modelo es un paradigma que tiene que cambiar sí o sí. No sé, nadie pregunta, Euler, tú, a ver, ¿quieren saber algo más sobre esto? A ver, ¿quién por acá? Charles Antonio. Loli. ¿Está presente, Loli? Claro, buenos días, compañero. Buenos días. A ver, dime, Lole. Pre- Claro, pues él es el padre del libro ese justo de paradigma, Joel Barker. Exacto. Y entonces me estás entendiendo bien qué quiero decir, ¿no es cierto? Si has leído a Joel Barker. Es, es que es una condición humana. Mira, tú, ¿ya? Te dan algo nuevo del que nunca has hecho y te dicen, hazlo. Te va a dar un miedo, un temor inicial, ¿no? ¿O no? Pero es natural en el ser humano, ¿no? El temor al cambio es una condición natural sine qua non, digamos, del ser humano, ¿no? Necesario. Sine qua non significa necesario, ¿no? Bueno, ya, ok, pero ¿cuál es tu pregunta? Pues, o sea, ujú, exacto.
Sí, mira, el paradigma actual es este modelo, ¿ah? Es el paradigma actual. ¿Por qué paradigma actual? Porque las leyes, los códigos, las costumbres están orientados a esta manera de hacer presupuesto, esto que estoy enseñando ahí, mire este esquemita, tan simple, ¿no? Y mire, lo gracioso es que al final yo he puesto cronograma contractual, o sea, primero se hace el presupuesto y luego se elabora el cronograma contractual. El presupuesto es el valor referencial de todo expediente técnico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que presentas a un contrato de obra? Presenta este bendito cronograma contractual, en la cual no participa la supervisión, ¿eh? Ojo, a él le dan ya este cronograma para que hagan la obra. Y entonces, cuando, digamos, controlamos este cronograma contractual, nos damos con ingratas sorpresas a veces, ¿no? Estamos atrasados, dicen, ¿no? Porque está hecho, digamos, de esa manera, mal hecha, ¿no? Porque está orientado para las partidas, o sea, tomo el presupuesto como elemento, digamos, de los alcances para hacer ese cronograma contractual. Mira, no es un... eso tiene que cambiar, porque este es motivo, digamos, de miles y miles de horas ingenieros, ¿no? Vuelven a hacer los metrados, vuelven a hacer todo, o sea, al final no nos sirve simplemente para que te controlen, entre comillas, te controlen supuestamente el avance o atraso físico de tu obra, ¿no? Porque si tú tienes acumulado un 20%, digamos, de los costos de valorización atrasado, tienes que hacer lo que se llama un cronograma acelerado. Y ese cronograma acelerado no tiene que ver, digamos, en realidad con el cronograma contractual, simplemente te están obligando a cumplir. Y si por segunda vez incumples eso, digamos que no llegas a los valores acumulados de las valorizaciones, pues pueden hacer intervención económica o rescisión del contrato, mira, ¿no? O sea, todas esas consideraciones, pero todo por no elaborar, digamos, algo tan elemental, inclusive algunos que hacen expedientes técnicos, para ellos presentar el cronograma ahí en el expediente o presentar el valor referencial o presupuesto, es secundario, ¿no? Lo dan a bachilleres, a gente que no tiene ni experiencia, de tal manera de dar, yo he visto, digamos, tantos errores, digamos, en los presupuestos, en los cronogramas de valores referenciales, o sea, del cronograma contractual, terrible, ¿ah? Porque no tienen ni noción de lo que hacen, ¿no? Recuerden que todo proyecto es único. Ya eso lo debe saber bien Euler, le habrán dicho que todo proyecto es único, ¿no, Euler? ¿O es diferente? ¿O es Sí, ingeniero, repetitivo? cada proyecto tiene lo suyo, es muy diferente. Por supuesto. ¿Por qué? Porque las condiciones exógenas y endógenas son diferentes, los trabajadores son otros, el residente es otro. Así tengas un plano, digamos, que quieres replicar en otra zona, el proyecto va a ser siempre único. Y por lo tanto, si el proyecto único, ¿cómo es el cronograma y cómo es el presupuesto? Por obvias razones. ¿Cómo debe ser? Un presupuesto, ¿cómo debe ser? Único también. Único. ¿Y qué significa único? No estar copiando como hacen ahora. Oye, cuando hacen expedientes técnicos, ¿sabes lo que hacen? Agarran revistas de costos, revistas, digamos, de CAPEC o cualquier otra que le dan, digamos, análisis o indicadores de costos, pero no están cumpliendo, pues, con la razón básica de un presupuesto, que es ser único, ¿no? Con eso yo discutí bastante con un ingeniero de costos, que ya murió, dicho sea de paso, que enseñaba en la UNI, ¿no? Se quedó bien cerrado, decía, no, se pueden copiar los presupuestos, no hay problema, ¿no? Pues le digo, así no es, pues. Bueno, en fin, ya eso fue otra cosa. Muy bien, no, creo que ya no hay preguntas sobre esto, ¿no? Bueno, seguimos avanzando. Seguimos avanzando, Euler, ¿ya? Porque tenemos que terminar esto. Ya. Ajá. Mira, Euler, yo te pediría, lo que estaba conversando antes, pásate al Canvas eso de esto mismo, ¿eh? Que está más claro. Este es el modelo de presupuesto dinámico, o sea, que parece complicadísimo, ¿no? Ya, Tiene un ahora voy montón. a cambiar de... Ya, cambia ya para explicar mejor, ¿eh? Ahora sí, jóvenes, ¿qué es lo que vamos a hacer en este curso? Lo vamos a ver de inmediato. ¿Ya? Con eso terminamos el día de hoy. Y mañana les voy a dejar los trabajos, ¿no? Los que tienen que hacer para presentarme la siguiente semana. Bien, ese modelo está más simplificado acá y está más claro, ¿no? Miren, no sé, exacto, ahí, perfecto. Miren, no, quiero ver los títulos de abajo, ¿no? Gestión del tiempo. Mire, este es un modelo integrado de las tres cosas, ¿no? Del tiempo, del costo y por añadidura el alcance que está involucrado dentro de estos cuadros, ¿verdad? Este es el modelo dinámico para presupuestar ahora. ¿De dónde está partiendo? De lo que ya estudiamos en extenso en el curso de GP1, ¿no? Todo parte del cerebro, que es la estructura de descomposición del trabajo, donde definimos el alcance.
pero acá ya he hecho yo una variante, yo he innovado esta EDT. Esta EDT que yo he innovado se refiere al hecho de que yo llego, por ejemplo, si ustedes agarran el manual WS, el PMI le dice que la EDT se debe descomponer hasta nivel de entregables. Para un proyecto de construcción eso no reza, no es así, ¿no? Yo lo puedo discutir a todo, inclusive discutí en el Congreso de Costa Rica, me acuerdo, con pues el representante del PMI que hace la EDT y tanta vaina, ¿no? Y yo le dije que eso no en construcción es diferente, ¿no? Hizo un ejemplo de una central hidroeléctrica todavía, ¿no? Se desató una polémica de mis conceptos, digamos que los tengo bien claro yo, porque yo al final le dije, ¿sabe qué? ¿No? Señorita y el colega, eso que usted está diciendo para construcción no funciona, le digo, no funciona así. Nosotros que tenemos que llegar, digamos, en ese momento, discutía, digamos, a nivel de los puntos de control, ¿no? Que son las tareas, ¿no? Ahí están los recursos, ahí están los costos, está todo, a ese nivel. Ya el diccionario tampoco no hacemos nosotros, ¿no? Porque eso está bien para, digamos, proyectos de no más de 200 tareas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ya no supo qué contestarme, como veía que estaba grabando alguien ahí al costado mío, ¿no? Con mi cámara, entonces le pidió la grabación y tanto, porque quedó mal, ¿no? O sea, no pudo contestarme. ¿Saben por qué? Porque ella tomó digamos, una EDT de una hidroeléctrica, pero yo al final de tanto discutir le digo, ¿qué profesión tiene usted? Porque la manera como contestaba no parecía de un ingeniero de obra, ¿no? ¿Sabes qué? Me dijo que era una administradora, o sea, no era ni ingeniero siquiera, era administración, ¿no? Entonces ya le dijo, ya, bueno, ya me relevo de mayores comentarios, le dije, ¿no? Pues iba a discutir con alguien que no es especialista, ¿no? Y sin embargo, entre comillas, es una especialista en EDT, ¿no? O sea, y miren el PMI, porque era miembro del PMI, ¿no? Una uruguaya era. Ok, entonces seguimos. La EDT, que lo vamos a ver en extenso para el ejemplo, ya los días jueves vamos a tomar para talleres exclusivamente, ¿ah? O sea, todo lo que hacemos en teoría de martes y miércoles, los días jueves vamos a hacer la parte práctica, ¿no? A través de talleres, ¿correcto? Esa es la metodología para aprender este modelo. Bueno, todo parte de la EDT entonces, ¿ya? Hacia la derecha dice metrados, ¿no es cierto? O sea, los metrados, TC significa tiempo y costo, ¿ya? O sea, integra tiempo y costo acá. Los metrados sirve, digamos, de base para la elaboración de los programas, pero también para el presupuesto, ¿no? Por eso habla de tiempo y costo, ¿no? TC. Si sigo hacia abajo, miren, yo requiero la hoja de planificación y programación, que esto lo hemos visto en GP1, donde determinamos qué cosa, las variables qué, de los tiempos de programación, ¿no es cierto? Y aparte definimos los recursos diarios, ¿no? De cada tarea previamente definida en la EDT, ¿ok? Luego de ello, miren, interactivamente, por eso ven flechitas de entrada y salida, ¿no? Hacia la derecha de la hoja de planificación va a ver la estructura de descomposición de los recursos y la estructura de descomposición de costos. Sirve también tanto para la gestión del tiempo como para la gestión del costo. Este modelo que yo he desarrollado es único, ese también es de mi autoría. Yo he creado, y lo vamos a aprender más adelante, cómo se elabora una EDR. La EDR se refiere a los recursos, ¿no? Cómo son la configuración de cuadrillas, qué elementos hay al respecto, y luego costeamos eso y esa es la EDC, ¿no? Pero a través de una matriz que yo he creado, ¿no? Eso lo aprenderemos más adelante, ¿ya? Ok, hacia abajo tengo el programa maestro, ¿ok? El programa maestro, tengo el UAG Planning, digamos, para la programación. Este se llama programación Last Planner, por si acaso, que tiene 4 niveles, ¿no? El programa maestro que se hace en Project, en este caso nosotros lo vamos a hacer en Project. Luego de eso, alternativamente podría usar esta opción, si no de frente del MS Project como hemos hecho en este presupuesto, ¿eh? Pero es más que eso, ¿no? Yo podría generar un UAG Planning, una programación corta, un programa semanal en base al UAG Planning, que es un programa gráfico, el programa semanal ya son cantidades. Es lo mismo del UAG Planning, pero con cantidades. De tal manera que yo puedo fijar las metas semanales, ¿no? En cantidad. Por ejemplo, tengo 10 tareas, por ejemplo, concreto, debo hacer 800 cursos esta semana. Y al final tengo que controlar. El control se hace en el programa semanal que se llama porcentaje del plan completado o PPC, que está entre paréntesis, ¿no? Ese es control ya, ¿no? Del programa semanal. Y bueno, y al final el Last Planner, que es una programación horaria, ¿no? O sea, cada día se hace programación y se extrae el programa semanal cada día, ¿no? Se desarrolla. Es a este nivel
donde nosotros ponemos los recursos, ¿no? Qué cantidad de gente, hasta nombre y apellido le ponemos, quién es el capataz a cargo, digamos, de la tarea, qué materiales se requiere, qué equipos, herramientas, todo se detalla, ¿no? ¿Ya? Esa es la diferencia de las planas. Ahora, el control es al revés. El control es, digamos, primero tomo la información diaria a través de las planner, el maestro capataz, luego esto alimenta un día, digamos, y día a día así al programa semanal, y el programa semanal que se completa en una semana, tenemos una reunión de fin de semana para determinar, digamos, por qué no se cumplió el plan programado, ¿no? Y entonces se tiene que modificar o aligerar, digamos, el Lua Hip Planning, de tal modo que este programa del Lua Hip Planning abarca 3 semanas hacia adelante. Si ya tengo hecho una semana, entonces van a quedar 2 semanas de Lua Hip Planning. Por lo tanto, tengo que proyectar, ¿no? Una semana más, de tal manera que siempre va a haber libre hacia adelante 3 semanas, ¿no? Por eso se llama programación corta. Este modelo lo aplica Graña, lo aplican diferentes empresas con buenos resultados, porque está orientado a mejorar la producción, ¿no? Ya, bueno, ya hablaremos si se requiere, digamos, algunos aspectos más, pero básicamente nosotros para determinar el presupuesto vamos a hacer el programa maestro, por lo menos, ¿verdad? Ahora, el programa maestro, como ustedes pueden apreciar hacia la derecha, determina el flujo de caja financiero a nivel de costo directo. Esos datos los vamos a sacar del MS Pro y ahí, digamos, cargando recursos, todo, me va a dar el flujo de caja financiero directo, que lo pasamos a un Excel para completar alguna información como la tasa pasiva, la tasa activa, ¿no? El flujo de caja no es más que comparar los ingresos versus los egresos, o sea, la salida, ¿ya? Los ingresos son el cronograma valorizado, pero proyectado hacia un mes después. ¿Por qué? Porque simulamos pago. Cuando yo tengo, digamos, una valorización, el pago que se hace es al mes siguiente, ¿ya? El mes siguiente. Y entonces, esa simulación tenemos que hacer en el flujo de caja, simular eso, los pagos, ¿no? Esos son ingresos. Los ingresos básicamente son ingresos por adelanto, digamos, directo, antes se llamaba efectivo, ¿no? Es el adelanto directo, no más del 10% actualmente, antes era el 20%, y el adelanto específico para materiales que es no es más del 20%, antes era hasta el 40%, ¿no? Entonces se ha disminuido al 30% como adelantos en general. El tercer ingreso es por valorizaciones, ¿no? Que voy ejecutando, ¿no? O sea, son 3 tipos de ingresos para elaborar un flujo de caja financiero, ¿no? Ingreso, adelanto directo, adelanto de materiales y valorizaciones. Son los 3 tipos de... Y los egresos es lo que yo gasto pues en mano de obra, en equipos, en herramientas y también en la mano de obra indirecta, ¿no? Los gastos, pero en este caso, en el directo, en flujo de caja directo no se considera los costos indirectos, obviamente, ni la utilidad. Eso se hace en el segundo flujo de caja. Bueno, bueno, se ha entendido esta primera parte, todo este grupo que está marcado ahí con una línea azul, ¿no? ¿No? Está bien marcadito, eso es la gestión del tiempo, bueno, hacer el programa, elaborar todos estos elementos, la hoja de planificación, el programa en sí, y determinar al final como resultado el flujo de caja directo, ¿no? Eso se hace en proyecto. Vamos hacia arriba, hacia la derecha. Basado, digamos, en la EDT o estructura de descomposición del trabajo, elaboramos la estructura de descomposición de la organización, que es el organigrama en sí de la obra, ¿no? Pero es técnico esto, ¿no? Entonces, básicamente la EDO es el último, o los primeros niveles, digamos, de la EDT. El último nivel es de tarea y eso sirve para los costos directos, ¿no? En este caso es para costos indirectos. La EDO es para gastos técnicos y administrativos, que dicho sea de paso, es el componente mayor de los costos indirectos, por lo menos el 80% del total, ¿no? Ese es el mayor, ¿no? Y eso lo determinamos de ese modo. Luego, digamos, por arriba tenemos, bueno, hacia abajo, hacemos el presupuesto preliminar con los datos de la izquierda, los metrados, y la EDR y EDC, para determinar, sobre todo la EDC, ¿no? Como resultado final, para elaborar un presupuesto preliminar, ¿no? Presupuesto donde tengo el código, las tareas, tengo las unidades en que están dadas, digamos, el costo directo y luego, digamos, el parcial, costo directo por metrado te da el valor parcial, ¿no? Al final, entonces, el resultado de este presupuesto es costo directo, ¿no? Luego seguimos avanzando en la siguiente fase. Hacia arriba, los gastos generales. O sea, los gastos generales ya incluimos, pues, los otros elementos del gasto general, tanto variables como fijos, ¿no? En gastos variables, pues, tenemos gastos técnicos administrativos de la EDO, tenemos, digamos, los gastos financieros, ¿no? Digamos, los gastos indirectos también, que es la contribución, digamos, a la empresa de la obra respectiva, eso lo veremos
en el análisis de costos indirectos ya más al detalle, ¿no? Pero entonces hay un gasto general preliminar. ¿Por qué preliminar? Porque considera recién el flujo de caja a nivel de costo directo. Con el gasto general definido y la utilidad analizada a través de las 7 variables que están a la derecha, miren, hacia la derecha, la utilidad normalmente le pone un porcentaje, pero con esta metodología que yo he desarrollado también, esta es propia, yo he analizado 7 variables, ¿no? Que cada uno tiene un componente, pero lo he hecho de manera práctica esta fase para que la gente entienda, ¿no? Cuáles son, digamos, los porcentajes o rango de utilidad que se deben manejar de acuerdo a los proyectos, ¿no? Cuanto más incertidumbre tenga un proyecto, la utilidad debe crecer. Por ejemplo, en la época de los terrucos, en la década del 80 o 90, estaba trabajando en COSAPI, sí, y estábamos haciendo obra en la ampliación del túnel de Milpo, ¿no? Ahí en Cerro de Pasco. Y habían los terrucos ahí y todo. Entonces las utilidades que se generaban ahí, pues, eran más del 10%, por decirle algo, 20%. Igual, cuando en otra empresa estábamos queriendo hacer, digamos, un Fonavi, ¿no? Estas viviendas con ciertas características en la zona del mismo Ayacucho, en el corazón, digamos, del terrorismo. Y ahí era terrible, ¿eh? Nosotros consideramos 25% de utilidad, porque nadie quería ir, pues, porque le quemaban equipos, las pólizas de seguro eran muy altas, ¿no es cierto? Porque quemar un equipo, todo eso cuesta mucha plata para la aseguradora, ¿no? Entonces era muy caro. Y por lo tanto ese componente, digamos, pesaba mucho, el valor financiero, las pólizas, todo eso, para determinar una utilidad más grande. Por eso yo he sacado la ecuación. A mayor, digamos, incertidumbre, a mayor riesgo, la utilidad debe crecer, ¿no? En función a ello. Ahora, entonces, la expectativa del cliente hacia arriba, miren ahí 1, 2, 3, hasta 7. La expectativa del cliente, ¿no? Tiene un porcentaje que nosotros debemos definir previamente. Después hay los costos de no calidad. ¿Qué son costos de no calidad? Bueno, antes de eso, mitigación de riesgo. La respuesta al riesgo se da bajo 4 modelos, ¿no? Primero, evitar el riesgo, que es muy caro, mitigar el riesgo, que es lo normalmente se debe hacer, transferir el riesgo y finalmente aceptar, o sea, no hacer nada, ¿no? Estoy resumiendo esto, ¿no? Después, costo de no calidad es lo que estaba explicando. Existe la fórmula de Crosby de los costos relativos a la calidad, que está compuesto por costo de calidad y costo de no calidad. Los costos de calidad a la vez son, digamos, de iniciales, ¿no es cierto?, preliminares o de inicio de obra y durante la ejecución de la obra, ¿no? Esas fallas, perdón, los costos de calidad, relativos a calidad, por ejemplo, el hecho de dar orientación, digamos, de lo que es la calidad, seguramente la calidad, el hecho de calibrar los equipos es parte de los costos de calidad. ¿Y quién debe asumir ese costo? La entidad, ¿no es cierto?, el dueño. Pero los costos de no calidad son fallas internas y fallas externas. Las fallas internas durante la ejecución de la obra, por ejemplo, cangrejeras en una columna, es una falla interna, ¿no?, a la ejecución de la obra. Y eso tiene que ser reparado al costo del contratista. O sea, los costos de no calidad lo paga el contratista, los costos de calidad lo paga la entidad, ¿no es cierto? Y las fallas externas son, después de la entrega de la obra, hay observaciones. Entonces también a su costo, el contratista tiene que levantar esas observaciones de la entrega de una obra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces es importante entonces los costos de no calidad. Después tenemos mitigación de la seguridad, ¿no? ¿Qué elementos debemos hacer para mitigar, digamos, el efecto de muertes, por ejemplo, ¿no? O accidentes graves, accidentes leves, todo eso se contempla en la mitigación de la seguridad. La mitigación del medio ambiente, ¿no? Que casi en la obra no lo consideramos, salvo que sean obras como carreteras, ese tipo de obras lineales, ¿no? Mitigación del medio ambiente es fundamental, ¿no? Hacer, por ejemplo, la protección de quebradas, ¿no? A través, ¿qué le digo? Puede hacer una especie de gradas, ¿no? Puede ser, bueno, diferentes maneras se hace, ¿no? Para mitigar, digamos, el efecto nocivo, digamos, ¿no? De las 30 pendientes ¿cómo se llama? De las quebradas, ¿no? Y así, una serie de obras de mitigación del medio ambiente. Luego viene mitigación de la responsabilidad social, ¿no? Eso es lo que le estaba diciendo, ¿no? Las canchitas de fulbito, ¿no? Hacer esas acciones sociales para no tener problemas en el desarrollo de la obra. Y finalmente las multas, ¿no? Las multas por incumplimiento, digamos, de ejecución en el plazo de la obra, ¿no? Eso es importante. Entonces, una vez analizado todo esto, que lo vamos a dar en porcentaje para los ejemplos que vienen, ¿no? Sobre todo el de la edificación. Bueno, ya teniendo en cuenta los gastos generales, la utilidad y todo, elaboramos el flujo de caja total teniendo en cuenta el flujo de caja directo. Miren, pues el flujo de caja directo
está relacionado como ingreso al flujo de caja total, ¿no? Miren la flechita roja, ¿no? Entonces, ahí elaboramos finalmente el flujo de caja total, ¿no? Que incluye directos, indirectos y utilidad. Entonces, una vez de desarrollar el flujo de caja total, elaboramos los gastos generales final, ¿no? Ya con todo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, digamos, digamos, en el flujo de caja, le dije ingresos menos egreso, ¿no? Eso le da, digamos, lo que se llama el balance económico, que es, digamos, a ese nivel, simplemente periodo a periodo, restar ingresos menos egresos. Pueden ser positivos al comienzo y después negativos, seguramente. Una vez hecho eso, determinamos lo que se llama el balance acumulado, que es la acumulación del balance parcial, ¿no? O sea, ingresos menos egresos de forma periódica, hacemos el acumulado. El acumulado sirve para determinar en cualquier momento cuánto es lo que cuento o no cuento de plata. Por lo tanto, si sale que el ingreso acumulado es mayor que el egreso acumulado, o sea, la salida de plata acumulada, eso va a determinar un ahorro, ¿no? Es como, eso se aplica a la tasa pasiva. ¿Qué cosa es la tasa pasiva? Es el interés que te cobra el banco por ahorrar tu dinero. Eso es lo que te puede pagar el banco. Y la tasa activa es que cuando acá, digamos, en los balances acumulados salen valores negativos, lo cual significa que me falta plata y recurro a un banco. Entonces la tasa activa es el interés que te cobra el banco por prestarte dinero. Siempre la relación es 2.5 o 1.3. ¿Qué quiere decir eso? Si, por ejemplo, la tasa pasiva anualmente es 12%, la tasa activa, o sea, el interés que te cobra el banco por prestarte plata, es 3 veces más, o sea, 36% anual. Así se maneja esto de los gastos financieros, ¿no? En este caso, para elaborar el flujo de caja financiero. ¿Cuál es la diferencia entre flujo de caja financiero y económico? El económico es con tu plata. El financiero es cuando recurres a entidades financieras o bancos para cubrir ese déficit, digamos, acumulado de falta de dinero en la obra, ¿no? Bueno, con este gasto general final, con todos los elementos del presupuesto preliminar, ¿no? Está señalando, ¿no? Ahí mire, desde el presupuesto preliminar hay una flechita roja al presupuesto final. El presupuesto final tiene dos componentes, ¿no? Que es el gasto general final y el presupuesto preliminar, ¿no? Eso alimenta y determina finalmente el presupuesto final de la obra. Elaboramos las fórmulas polinómicas y también de ese presupuesto hacemos el cronograma valorizado, ¿no es cierto? Primero el interno y a partir de este programa interno elaboramos el valor referencial o contractual, ¿no? Es al revés, ¿no? Está bien, todos estos componentes azules a la derecha son ya gestión del costo, ¿no? Que es básicamente el curso al detalle que vamos a empezar ya con ustedes, ¿no? Ya la próxima semana ya entramos de lleno ya a elaborar el presupuesto en base a este nuevo concepto, ¿no? Bien. A ver, no sé si hay preguntas, qué es lo que no han entendido, cuál es el concepto de la integración de la gestión del tiempo y el costo y el alcance, por supuesto, como derivado de ellos. No sé, si hubiera pregunta. Aparentemente es un modelo más complejo que cómo se elaboran presupuestos actualmente, ¿no? Y lo que se enseña en la UNI, ¿no? Y en todas las universidades del país, ¿no? Es el modelo arcaico, digamos, que les he mostrado. Este es un modelo desarrollado por el que habla, ¿no? Yo le he llamado modelo WRC, pues algo tengo que poner también, si yo lo creo. Entonces este modelo yo le he llamado Walter Rodríguez Castillejo, en mis siglas son WRC. El modelo WRC, ya saben qué cosa es. Sí, porque la gente a través de internet se apropia de las ideas, no dicen ni el autor, nada, como si eso existiera por generación espontánea ahí en internet. Alguien lo tuvo que hacer, ¿no? No sé, a ver, preguntas acá, porque quiero por lo menos terminar y que esté claro estos conceptos para ya mañana dejarle las tareas, ¿no? A ver, preguntas. Eduardo Centeno. A ver, ¿cuál es tu pregunta, Eduardo? ¿Cuál es tu pregunta? Bueno, al menos me quedó claro. Ya estoy culminando, ¿ya? Un ratito. Sí, a ver, joven, ya vamos a terminar. No, por mi parte no tengo preguntas, ingeniero. O sea, ¿lo has entendido bien? ¿Cómo se elabora el nuevo modelo de presupuesto? ¿Por qué es dinámico? A ver, te pregunto a ti. ¿Por qué crees que es dinámico? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué cosa es lo que le da la dinámica a este presupuesto? Tiempo.
El tiempo, pues, ¿no? ¿A través de qué? De la integración de costo y tiempo que se llama flujo de caja financiero, ¿no? Son dos flujos de caja que vamos a elaborar. Miren, yo más adelante le voy a pasar a ¿cómo se llama? A Euler. Yo tengo un modelo desarrollado bien chiquito a través de pocos análisis de costos, como es un cerco, ¿ya? Un cerco de ladrillo con cimiento, sobre cimiento, ladrillo, columna de amarre, etcétera, ¿ya? Un ejemplo sencillo donde pongo en práctica todos estos conceptos. Está elaborado completo, ¿no? Hasta presupuesto final, ¿ya? Y hasta fórmula polinómica también he hecho ahí en ese pequeño ejemplo, ¿eh? De este cerco. Bueno. Ingeniero, disculpa, una ¿Cómo consulta. te llamas? ¿Cómo te llamas? Hans Chávez. Ya, a ver, Hans, dime. Ingeniero, todos los conceptos que acá presenta los tendrá capaz en un PDF que nos pueda compartir para repasarlos. Hay muchos de estos conceptos que no desconozco. Y poco a poco, pues poco a poco vamos a ir desarrollando, porque si te veo ahora va a crecer muy rápido tu cabeza y pues, poco a poco, no te preocupes, yo dosifico esto y al final cada cosa que se dice acá lo van a entender perfectamente, porque yo hago ejemplos, hago muchas cosas, ¿no? Para que ustedes puedan entender esto. Al final el objetivo es lo mismo que persiguen los otros cursos y los otros profesores, ¿no? Hacer presupuesto. La diferencia es que este modelo es dinámico, ¿no? O sea, porque está incorporado el tiempo, ¿no? Eso es lo que hace la diferencia con los presupuestos actuales, ¿no? En los presupuestos actuales no se hace flujo de cajas, por si acaso, no se hace flujo de cajas, porque no manejan tiempo, manejan el costo directo, ¿no? Manejan así el costo de frente. Bueno, jóvenes. Ingeniero, el compañero Cortegano tiene una pregunta. A ver, Cortegana, dime. Pero una consulta, ¿para el flujo de caja financiero es requisito hacer las valorizaciones primero o no? De todas maneras, tienes que hacer la valorización, pues si no, ¿cómo generas el ingreso? El ingreso son las valorizaciones. Recuerde que ingreso tiene tres componentes, ¿no? Ingreso de adelanto directo, o sea, efectivo, el adelanto específico para materiales, y el tercer ingreso de una obra son valorizaciones, a través de las valorizaciones, que son pagos a cuenta, ¿no? ¿Ya? O sea, es obligatorio, sí tienen en cuenta la valorización, ¿no? Ok, otra pregunta. Ya final, porque ya me acaba de llamar el delegado, ya va a ser pues ya las 10, ¿no? No sé, Euler, te voy a pedir un favor. Esta lámina me la puedes pasar ahorita, urgente, en WhatsApp, esta lámina de acá, esta última. Sí, ahora se la paso, ingeniero. Pero ahorita, porque... No es una lámina, es un PDF. Ya, pues no importa, pero pásamela Sí, ahora a se lo través de paso. WhatsApp. Pues. Ya. ¿Ya? Falta Ok, menos de un minuto para que se acabe. Hasta luego, ingeniero. Ya, chao, jóvenes, ¿sabes?